¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a iniciar la clase pasando asistencia. A ver, Azarte, Bayón, Calle, Campomanes, Canchari, Presente. Carrasco, Charaja, Cisneros, Presente. Coronel, Cruz, Galván, Presente, profesor. Buenos días. Profesor, buenos días. Calle Arevalo presente. No se me activa el audio. Solamente estaba viendo la pantalla. No sé si me llega a escuchar. apellido, apellido, hola, hola. ¿Cuál es su apellido? En todo Revisen sus caso, micrófonos. volveré a ingresar porque de verdad no le logro escuchar. Ahorita vuelvo a ingresar a la sesión, pero sí estoy presente. Bueno, continuemos. En Galván, Presente, profesor. bien. Gamarra, Presente, Gamarra, profesor. Gamboa, Presente, profesor. Presente, Buenos profesor. días. ok. Guevara, Guevara, Leiten, Guevara presente, profe. Leiten presente, profesor. ok. León, León, Montoya, Presente, profesor. Peláez, Buenos días, profesor. hola, Peña, Peña, Puente, Presente, profesor. Quinto, Presente, profesor. Quispe, Quispe, Quispealaya, Presente, profesor. Robles, Robles, Román, Presente, profesor. Román. Solórzano, Soto, Presente, profe. Suclupe, Tarazona, Presente, profesor. Valdivia, Presente, profesor. Valdivia presente. Ok, a ver, repasemos. Inasistencias, Azarte, Bayón, Campomanes, Carrasco, Carrasco, Charaja, Coronel, Cruz, León, Peña, Quispe, Robles, Solórzano y Suclupe. Bien, listo. Muy bien, entonces la próxima semana ya es semana de examen. Ya ustedes han verificado en Sócrates, ¿no? ¿Cuándo es el examen? Es el próximo viernes, creo. Ustedes ya lo tienen, ¿no? Ahí en Sócrates. Entonces hay que verificar bien el día, la hora, para que no tengan ningún contratiempo.
Muy bien. El último tema que estábamos revisando es, acá les voy a compartir. Fue este de acá, ¿no? El tema de curva de transición. Ya, para curva de transición, pues hay varias ventajas que representa al insertar esta nueva curva. Se indicaron las propiedades, las ventajas que tiene colocar la curva de transición. Pero lo más importante es el procedimiento, ¿no? Y el cálculo de las mismas. Entonces, en cuanto a procedimiento, se indicó que lo primero es averiguar si es que las curvas requieren espiral, ¿no? Espiral. Esta de acá es la fórmula general, R por L es igual a A cuadrado, donde A es una constante. Esa constante, en el caso de la norma peruana, nos dan una fórmula para determinarla. De tal manera que si se conoce el radio, pues ya tenemos cómo hallar la longitud de la espiral. Hay tres criterios que se aplican, ¿no? ¿Alguien por ahí activó su micrófono? Profe, ¿qué tal? Buenos días. Profe, tengo una consulta. Ajá. Con el... A ver, un segundito. Con el criterio para elegir la longitud máxima de curvas de transición con la tabla 302.11b, la tiene creo que en el anterior de eso, el PPT anterior. Mira, En una más creo, las tablas. donde sale No, una acá no tabla. tengo tablas. Tendría que abrir el archivo de tablas. A ver. Está en el... A ver, déjame ver acá. Vamos a ver las tablas. ¿Dónde están tablas? No están por acá. A ver. Ya tenía mi archivo de tablas. 24.2. Vamos a ver si está por acá. Acá está. Tablas, te la dejé 2018. En la 302.11. La 300, estamos en la 200. 302.11b. Esta de acá. Sí, Estoy ahí, para carretera de tercera clase. Sí, Sí. justo para mi trabajo es una carretera de tercera clase y mi velocidad de diseño es de 30 kilómetros. Esa tabla me indica que para radios mayores a 55 metros no debe haber una... No se requiere espiral. Sí. Radios mayores a 55 no requieren espiral. Así es. Ya. ¿Y qué pasa si yo le pongo espiral? ¿Afecta No en pasa algo? nada. ¿O no debe de...? No. Bueno, por el tema O sea, del curso... por estética, la espiral mejoraría tu trazo. O sea, bueno, no pasa nada. igual yo le he considerado sus espirales, ¿no? Ya, bueno, está bien. No hay ningún problema. Ya. O sea, mejoraría un poco tal vez tu trazo, ¿no? Pero el detalle es que en aquellas curvas cuyo radio es menor a 55, ahí sí es obligatorio. Ok. Es obligatorio. De todas maneras tiene que ir espiral. Aquellas curvas cuyo radio es mayor a 55 no requieren espiral. Pero si tú quieres poner una espiral, no pasa nada, ¿no? No va a pasar nada, simplemente. Ok, profe, gracias. Por eso es que se indica, en este caso, las curvas que necesariamente deben tener espiral son aquellas cuyo radio es menor al indicado acá, según la velocidad. ¿Ya?
Ok, profe, gracias. Bien, entonces, a ver, les estaba mostrando justamente hay unos criterios, ¿no? Para determinar la longitud de la curva de espiral, y los criterios son tres. Un primer criterio que tiene que ver con la variación de la aceleración cuando ingresa a estas curvas, ¿no? Espiral y luego curva circular. Un segundo criterio que tiene que ver con el trazado, o sea, estamos incorporando un nuevo trazo cuya longitud es la longitud de la espiral entre el tramo recto y la curva circular. Entonces, el conductor a lo largo de esos tres tramos debe tener un trazo bien definido, ¿ya? A eso se le llama el criterio de estética y guiado óptico. Entonces, para que se cumpla, la espiral debe tener una cierta longitud mínima. Eso es lo que determina el criterio 2. Y en el caso del criterio 3, por condiciones de desarrollo de Peralte, es que en el tramo recto la sección es con bombeo y luego en la curva circular la sección tiene solamente peralte. O sea, los bombeos se convierten en peralte, ¿no? Para ello tienen que girar la sección. Entonces, ese giro tiene que darse en una cierta longitud. Dentro de esa longitud debe estar ubicada la curva de transición, la espiral. Entonces, para que se cumpla, en el criterio 2 nos dan algunas fórmulas de cómo calcular esa longitud de espiral. Bien, entonces, esos son los tres criterios y en líneas generales, en la norma nos indica que las curvas de transición, las espirales, no deben ser menores a 30 metros. Esto básicamente en carretera de primera y segunda clase. ¿Ya? Y en carretera de tercera clase, como a veces salen longitudes muy pequeñas, internamente hemos adoptado que no debería ser menor a 25 metros la longitud de la espiral. ¿Ya? Esto por si acaso no está en la norma, los 25 metros. Ya, este es, digamos, un acuerdo que hicimos los profesores internamente, porque a veces salían valores muy pequeños, ¿no? Que en la realidad no tienen mucho sentido. Entonces, un poco para estandarizar y para estar cerca al valor que también da la norma en carretera de primera y segunda clase, se consideró esta longitud. Bien. Entonces, el procedimiento precisamente es el siguiente, ¿no? Ustedes con estas tablas determinan si es que la curva requiere espiral. ¿Cómo? Dependiendo, ¿no? Si es de primera y segunda clase, utilizan la 302.11a, ingresan con su velocidad y el radio que está acá sería el parámetro, ¿no? Si tienen curvas con radios menores a los que están indicados acá, todas esas curvas requieren espiral. Entonces ustedes van identificando. Igual, si fuese de tercera clase, trabajarían con la tabla 302.11b, ingresan con su velocidad y este radio que está acá indica el límite. Es decir, por ejemplo, para una velocidad de 40, ¿no? Para una velocidad de 40, en una carretera de tercera clase, todas las curvas cuyo radio es menor a 95 metros requieren espiral obligatoriamente. ¿Ya? Obligatoriamente. Entonces, así es como ustedes definen qué curvas, de las cuales tienen a lo largo de su alineamiento, requieren o no espiral. ¿Bien? Y luego ya viene el procedimiento para calcular la longitud de las espirales en base a los tres criterios que se han mencionado. En el caso del criterio 1, la norma nos da una fórmula para hallar este parámetro, el parámetro de la espiral, ¿no? Acá está la fórmula. Acá lo nuevo es este parámetro J. ¿Ya? El parámetro J, los valores que puede adoptar están en la tabla 302.09, acá en la parte baja. Bien, entonces, ustedes ingresan con su velocidad y van a encontrar, para los rangos de velocidad que están mostrados acá, dos valores de J. El J en condiciones normales, 0,5, y en condiciones excepcionales, el J sería de 0,7.
condiciones excepcionales para la carretera. Entonces usualmente trabajamos con el J de 0,5, con este de acá. Bien. A no ser pues que les indiquen, ¿no? Que las condiciones para la construcción de la carretera son condiciones excepcionales en algunos elementos geométricos, y entonces en ese caso adoptarían un J de 0,7. Si no les indican, trabajen con el J de 0,5. Entonces la mayoría de los proyectos en este caso creo que tienen velocidades menores a 80. Entonces su J para trabajar sería en condiciones normales el 0,5. ¿Sí? Entonces ese parámetro es el que va acá. Después se conoce la velocidad, tienen el radio de la curva que están analizando, y acá hay que tener cuidado, este P es el peralte de la curva, ¿no? Que ustedes lo determinan con tablas. Hay unas 4 figuras, de ahí se saca el peralte. Entonces, pero lo importante es que acá en esta fórmula el peralte ingresa en porcentaje. O sea, si su peralte, por ejemplo, es 6%, acá sería 1.27 por 6. No le vayan a poner 0.06. Ojo, acá está la leyenda a la derecha. ¿Ya? Las unidades con las cuales ingresa cada uno de estos parámetros. ¿Ya? Y eso porque en ciclos anteriores siempre les repito y siempre se olvidan. ¿Ya? Y después genera esto error y se arrastra el error hasta el final, lo cual invalida la respuesta. Bien, tengan en cuenta. Bueno, lo cierto es que ustedes calculan el parámetro A, lo dividen entre el radio de la curva y ya tienen un L para el primer criterio. Lo anotan. Luego viene el criterio 2. En el criterio 2 es más fácil porque ese parámetro que han calculado verifican si se encuentra entre R tercios y R. Si el A está en este intervalo, eso significa que para el criterio 2, el L, la longitud de la espiral, puede ser igual al L que han calculado acá en el criterio número 1. ¿Ya? O sea, puede tener el mismo valor. Pero en caso no cumpla, ¿no? Ya les había comentado, si es que no cumple, o sea, si esto no cumple, entonces el L para el criterio 2 sería igual a R novenos. Esa sería la fórmula si es que no cumple. Ya, ojo, por ahí anótenlo. Si es que no se cumple, entonces, ¿cómo hallo la longitud para el criterio 2? Dividiendo el radio de la curva entre 9. ¿De dónde sale ese valor? Sale de considerar un parámetro A igual a R tercios y reemplazarlo en la fórmula anterior. ¿En cuál fórmula? En esta de acá. ¿No? Porque si acá ustedes le ponen un A a R tercios, sería acá R al cuadrado sobre 9, ¿no? Entonces quedaría R por L es igual a R cuadrado sobre 9. Entonces este R se va con este de acá y les queda R igual a R sobre 9. Ese es el valor que les estoy indicando acá. R sobre 9. Bien. Entonces ahí tienen ya cómo hallar la longitud para el criterio 2. Y en el criterio 3, lo que se establece es que como las secciones, conforme nos acercamos a la curva, deben ir cambiando. Acá lo pueden ver en el gráfico. Aquí, ¿no? En la parte baja está el tramo recto y acá empieza la curva circular. Acá arriba, ¿no? Entonces, para pasar de esta sección de bombeo a la sección en peralte, acá, en el punto D, se requiere pues una transición. Y esta transición tiene que darse en una longitud determinada. La vamos a ponerle acá en una longitud, a ver, puedo escribir acá, en una longitud L cualquiera. Vamos a ponerle acá, a ver si es que se puede escribir. No. Ya.
desde acá hasta por acá, ¿sí? En una longitud L, ya. Vamos a poner un L así. Muy bien. Entonces, la espiral, indica la norma, debe estar por acá. Noten que ahí se tienen 3 tramos. La longitud de la espiral debe estar por acá. Bien, ahí está. Ocupando los 2 últimos tramos. ¿Cuáles son los tramos? De A a B, primer tramo, de B a C, segundo tramo, y de C a D, donde inicia la curva circular, es un tercer tramo. Entonces la espiral tiene que ocupar el tramo 2 y el tramo 3, aquí, como lo ven en la gráfica. Muy bien. Este tramo, AB, en donde la sección, como verán acá, de bombeos, uno de los carriles, el que está a la izquierda, gira y queda horizontal. A esta longitud se le llama la zona de aplanamiento. Bien, zona de aplanamiento. Sería el primer tramo. Muy bien, entonces lo importante acá es que nos indican que la espiral debe ocupar estos 2 tramos. ¿Y cómo calculamos la longitud de la espiral? Precisamente, en este criterio 3, la norma nos indica que para calcular la longitud, de acuerdo al criterio 3, utilicemos esta fórmula de acá, la que está en la parte inferior. Bien. Esta fórmula es válida si es que estamos analizando una carretera de primera o segunda clase. ¿Okay? Entonces, en esta fórmula, precisamente acá le dicen, ¿no? L mínimo, que vendría a ser la suma del segundo tramo con el tercer tramo. Entonces, los 2 últimos tramos, L2 más L3, esto de acá, su longitud mínima se puede calcular con esta expresión. A medios, ¿qué es A? A es el ancho de la calzada, ¿no? Todo, la calzada. Que le deben dar como dato, y si no le dan como dato, pueden colocar, según tablas, el ancho mínimo de la calzada. P es el peralte. Y el IP, acuérdense, la interpretación del IP es esta línea que está acá arriba, que va subiendo, es la trayectoria del borde exterior. Es decir, esta de acá, ¿no? Como ven acá, A', B', C', D', E', esta línea va subiendo. ¿Por qué? Porque el carril, en este caso el de la izquierda, su punto extremo, va girando, va subiendo. Entonces, esta trayectoria de esta línea que va subiendo respecto del eje de la carretera forma un ángulo. A ese ángulo máximo, ¿no? O sea, la máxima inclinación que puede tener la trayectoria esta de acá, respecto del eje, se le denomina el IP, ¿no? La máxima inclinación es el IP. Muy bien, ¿y cómo se calcula el IP máximo? Con esta expresión que ven acá, 1.8 menos 0.01 por la velocidad de diseño. ¿Ya? ¿Qué unidades tiene? Esto le da en porcentaje. Por eso es que en esta expresión de acá, pueden trabajar con el P, o sea, el peralte de la curva en porcentaje, y el IP, como ya se calcula en porcentaje, los porcentajes se van a ir, ¿no? Y les va a quedar en las unidades del ancho de la calzada, que normalmente están expresados en metros. Bien, entonces, con eso ya ustedes tendrían el L para el criterio 3. Como tienen 3 valores de L, se quedan con el mayor. Y en ese momento, tienen que verificar si es que la longitud hallada es mayor a 30 metros, de acuerdo a la norma, ¿no? Para carretera de primera y segunda clase. Pero ¿qué pasa si la carretera fuese de tercera clase? Ya, el procedimiento para el criterio 1 y para el criterio 2 es igual. Lo único que cambia es en el criterio 3, en donde ya no se aplica esta fórmula, la que está abajo, sino que en su reemplazo utilizamos esta fórmula que tenemos acá, esta de acá. ¿Ya? Eso es en el caso de una carretera de tercera clase. Con esta fórmula hallamos la longitud de la espiral. ¿Cuánto sería la longitud mínima de la espiral? Ya que igualmente va a ocupar el segundo y tercer tramo, ¿no? Pero ¿qué longitud mínima tendría? La calculamos con esta expresión.
¿Ve? Entonces, igual vamos a tener tres longitudes, tomamos la mayor y verificamos, en este caso, como estamos trabajando con una carretera de tercera clase, verificamos si es que esa longitud es mayor a 25 metros. Si no fuese mayor a 25, le pongo 25, ¿no? Porque ese va a ser, digamos, el parámetro o la longitud mínima. Entonces, esa es toda la secuencia, ¿no? Para calcular la longitud de la espiral. Todo el procedimiento. Y luego, bueno, una vez que han determinado su longitud de espirales, hay que colocarla, ¿no? En su gráfico correspondiente. Aquí hay un ejemplo para unos datos, igual, ¿no? Aplican el primer criterio y determinan el valor de A. Con ese A calculan la longitud de la espiral y les sale un cierto valor, ¿no? En este caso 48, cercano a 50. Primer criterio. Es una carretera de segunda clase. Luego, este parámetro A, verifican si se encuentra entre R tercios y R, para el criterio 2. Acá, ¿no? Entonces, vemos en este caso que sí cumple. Y como sí cumple, ¿no? El L sería el mismo que hemos calculado anteriormente para el criterio 1. Y en el tercer criterio, vemos, utilizan esta fórmula, ¿por qué? Porque es una carretera de segunda clase. Entonces, aquí reemplazan también todos sus datos y les da un L de 17.5. Entonces, tienen prácticamente dos valores, ¿no? Este 48.96 y acá un L de 17.50. El mayor de los dos es 48.56. ¿Ya? Y a su vez, hacemos la verificación según norma. ¿Es mayor a 30 metros? Sí. Entonces mi respuesta sería esa de acá. La longitud que se pide, como mínimo, debe tener 48.96 metros. Y me piden redondear al múltiplo de 5 más cercano, ese 48.96 se convierte en 50 metros. Entonces mi respuesta sería la espiral para esta curva, cuyo radio les han dado. En este caso es un radio de 135 metros, ¿no? Para la curva de 135 metros debe tener una longitud mínima de 50 metros. Bien. Hay unas tablas también en la norma, pero estas tablas son válidas para radios mínimos. Ya, no es para cualquier radio, es para radios mínimos. Entonces acá también igual, ¿no? Están los parámetros, calculan las longitudes y en la última columna redondean esos valores calculados a múltiplos de 5. Múltiplo de 5 más cercano. Ya, pero les repito, esta tabla ha sido elaborada para valores de radio mínimo, no para radios mayores al mínimo. Este es un gráfico de transición de Peraltes, igual al que les mostré hace un momento. Aquí se ve en perspectiva, ¿no? Cómo pasamos de un tramo recto hacia la curva circular. Entonces, en este caso la curva es una curva hacia la derecha, ¿no? Por lo tanto, el carril que empieza a girar es el carril de la izquierda. Si la curva fuese hacia la izquierda, entonces giraría el lado derecho. ¿Ven? Y lo que viene a continuación es cómo se puede calcular la longitud de cada tramo, ¿no? De acuerdo a la geometría, quiero pasar de esta sección de bombeo en tramo recto a esta sección en la curva. Entonces, para pasar de esta sección de la izquierda a la sección de la derecha, requiere una longitud. Dentro de esa longitud va a estar la longitud de la espiral. Entonces, esta secuencia que ven acá es una secuencia para determinar la longitud
que se necesita, fíjense, esa longitud sería, creo que ya la borré, ¿no? Ya bueno, acá le voy a mostrar en este gráfico. Ya, esa longitud que les voy a mostrar es la longitud mínima que se necesita para pasar de esta sección A a la sección en D, esta de acá. Ya, esto es lo que vamos a calcular, esta longitud mínima. Dentro de esta longitud, ya saben ustedes que por acá va a estar la longitud de la espiral, ¿no? La longitud de la espiral. Bien, entonces la longitud de arriba, la longitud mínima, para cambiar de la sección de bombeo, de este bombeo, a la sección en peralte, la van calculando por tramos, ¿no? ¿Cuánto sería el valor mínimo para el tramo AB? ¿Cuánto para BC? ¿Cuánto para CD? Y una vez que ya tienen las tres longitudes, las suman para hallar la longitud mínima. Entonces, lo que se muestra a continuación es acá, ¿no? Miren, voy a mostrarles el resultado, o sea, la primera longitud. Acá está. El primer tramo, o sea, la zona de aplanamiento, lo calculan con... ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Esta es la zona de aplanamiento. Cuando pasa este carril queda horizontal. Entonces nos dan una formulita para calcular esa primera longitud. Aquí está, con este cuadrito que está acá en la parte inferior derecha. En donde B, este B mayúscula que está acá, vendría a ser el ancho del carril, de acuerdo a la figura que tienen acá, ¿no? Aquí dice 2B, o sea, B sería el ancho del carril. Muy bien. PI corresponde a la inclinación inicial. Y el IP ya saben cómo calcularlo, ¿no? En este caso, la inclinación inicial, ¿cuál sería? Esta de acá, pues. O sea, este carril que va a girar inicialmente, ¿qué inclinación tiene? La inclinación igual al bombeo. Entonces, ese es el PI. El peralte, o sea, la inclinación inicial. ¿Cuánto vale inicialmente? El valor del bombeo. Ya, eso es lo que indica esta expresión. Después calculan para la segunda longitud, ¿no? Donde cambiamos de esta sección a esta de acá. Entonces se requiere una longitud L2 mínima, que se calcula con esta expresión que ven en la parte inferior derecha. Nuevamente la B mayúscula es el ancho del carril, la B minúscula es el bombeo y el IP pues con la fórmula que hemos visto anteriormente. Y por último, en el tercer tramo se pasa de la sección donde los dos carriles tienen inclinación igual al bombeo a una sección donde los dos carriles giran un poco más, ¿no? Y toman la inclinación igual al peralte de la curva. Entonces, esa longitud se calcula con esta expresión que está en la parte inferior derecha, en donde PF, en este caso PF, corresponde a la inclinación final de ese carril que ha estado girando. Entonces, ¿cuál es la inclinación final? El peralte de la curva. Ya no sería el bombeo, sino el peralte de la curva. Entonces, PF vendría a ser el peralte, B el bombeo, y el IP máximo, pues con la fórmula, ¿no? De tal manera que si ustedes suman esos tres tramos, acá, simplifican, les queda la expresión que está en la parte baja. Esa expresión, como les repito, me permite calcular la longitud, que es la longitud mínima de los tres tramos, ¿no? O sea, la primera que es la zona de aplanamiento, más las otras dos donde se encuentra la espiral. Entonces no se olviden la interpretación sobre todo, ¿no? Dice L mínimo. ¿Qué es el L mínimo? Representa la longitud total para realizar el cambio desde la sección de bombeo a la sección en peralte de la curva. Muy bien.
acá por ejemplo, este L que se ha calculado ya, es precisamente el L que está marcado en la parte inferior, longitud mínima que se requiere para realizar todo este cambio, ¿no? Y como verán, los dos últimos tramos son los que ocupan la espiral. Este L de acá vendría a ser esta longitud de acá, la longitud mínima, para cambiar desde la sección de bombeo a la sección de peralte. No vayan a pensar que esa es la longitud de la espiral, por eso lo estamos explicando acá. Muy bien. Ese L, por ejemplo, es útil ¿cuándo? O sea, ¿cuándo puedo utilizar ese L? ¿Cuándo me va a servir? Cuando la curva no requiere espiral. Ya, cuando en este caso es un ejemplo cuando una curva sí lleva espiral, ¿no? Pero hay casos también en donde las curvas no necesitan espiral. Entonces, cuando no hay espiral, no tengo una longitud de referencia. ¿Y cómo puedo calcular los tramos? ¿No? El primer tramo, el segundo tramo, el tercer tramo. En ese caso me sirve esta expresión para poder hacer una semejanza de triángulos y determinar cuánto vale el primer tramo, el segundo y el tercero. Bien, entonces, ojo que este de acá es un gráfico para una curva que sí requiere espiral. Si ustedes observan en la semana 7, ahí hay un PDF pequeñito también donde se muestran también unos gráficos de espirales. Vamos a ver, en la semana 7, a ver, creo que acá les puedo mostrar. En la semana 7, vamos a ver por acá. Aquí está. Este es un PDF que está en la semana 7, que contiene dos figuras, ¿no? Bueno, este es el tema de curva de transición. Y luego acá les muestra esta gráfica de acá, ¿no? Fíjense, la figura que está arriba ¿sí? Esta de acá es una transición de peralte en curva simple. Ya, en otras palabras, es una gráfica para una curva circular en donde no se requiere espiral. Por eso que ven acá tramo recto, luego viene la circunferencia y después a la salida es tramo recto. Así es como sería una curva que no lleva espiral. Entonces, pero cuando se aproxima a la curva circular, igualmente las secciones van cambiando, como ven acá en la parte inferior, ¿no? Las secciones van girando. Muy bien. Entonces, en este caso, para hallar cuánto vale el primer tramo, el segundo tramo o el tercer tramo, ahí es donde sí se necesita la expresión anterior, la última que les estaba mostrando. Y la gráfica o la figura que está acá en la parte baja es una figura en donde la curva sí lleva espiral. Por eso es que ven acá a la izquierda el tramo recto, luego acá está la curva de transición o la espiral, queda acá un arco que representa parte de la circunferencia, acá viene la espiral y después de la espiral por acá está el tramo recto, ¿no? Entonces lo que hemos estado viendo hace un momento es un gráfico relacionado con esta curva en donde sí lleva espiral. Y acá también se muestra en la parte baja cómo las secciones van cambiando conforme nos acercamos hacia la curva circular, ¿no? Secciones como bombeo, acá en la zona de aplanamiento, acá los dos carriles toman un valor igual al bombeo y finalmente giran para obtener los dos carriles la inclinación igual al peralte de la curva. En el caso de las curvas simples, aquellas que no llevan espiral, este procedimiento también se da, pero la diferencia es que
cuando la sección adopta la inclinación igual al peralte, esa sección no necesariamente está al inicio de la curva, puede estar un poco más adentro de la curva. La norma lo permite. Ya, esa es la diferencia respecto del gráfico inferior. En el gráfico inferior, justo cuando termina la espiral, en este punto de acá, e inicia la curva circular, aquí ya la sección, ¿no? La sección tiene una inclinación igual al peralte. Caso contrario es el de arriba, en donde, fíjense acá, donde empieza la curva circular, la sección todavía no tiene la inclinación igual al peralte. Recién, un poco más adelante, obtiene la inclinación del peralte. Ya, esto lo permite la norma. Entonces, esta longitud que está acá se puede calcular. Hay una tabla que también está en la norma y se puede calcular. Pero de momento, hasta donde hemos llegado, nosotros estamos analizando el caso de curvas, ¿no?, circulares que llevan espirales acá. O sea, estamos analizando este gráfico de la parte inferior, ¿no? Pero se muestra acá porque no es el único caso. Hay curvas también que no llevan espiral. Bien, este es el gráfico que está en la semana 7, ¿no? Quería explicarle más o menos de qué trata. Y este de acá es, ¿no?, para una curva que sí lleva espiral, el diagrama, ¿no? Este de acá se llama el diagrama de transición de bombeo a peralte. Entonces acá ven ustedes las secciones, ¿no? Cuando les pidan elaborar el gráfico de transición de bombeo a peralte para una determinada curva, tienen que hacer este gráfico, ¿no? Así, como lo ven, y colocar esta altura de acá, de acuerdo a esta formulita que ven acá a la izquierda, esta altura de acá, esta altura de acá, y cuánto vale el primer tramo, o sea, qué longitud tiene el primer tramo, el segundo tramo y el tercer tramo. Y también indican acá abajo, entre el segundo y el tercero, la longitud de la espiral. Entonces, para ello primero se calcula la longitud de la espiral de acuerdo a los 3 criterios, luego se determinan estas alturas pequeñas, y por geometría se calculan las longitudes del primero, segundo y tercer tramo. Ese es el procedimiento para completar el gráfico de transición de bombeo a peralte. Y este que está abajo es un gráfico también, transición de bombeo a peralte, pero este es un gráfico para una curva que no lleva espiral. Porque como verán acá, viene desde la izquierda un tramo recto, acá arriba se ve, ¿no? Acá está el eje de la carretera. Tramo recto, acá dice R infinito, R infinito. ¿Cuándo el radio es infinito? En el tramo recto, ¿no? O sea, en el punto A, B, C, D, en toda esa zona del radio es infinito, o sea, estamos hablando del tramo recto. Y recién acá, en este puntito, hay un salto y cambia a un radio igual al de la curva circular. O sea, como verán acá no hay espiral, ¿no? No hay espiral, pero igualmente las secciones van cambiando conforme se acercan a la curva circular. Noten también acá que la última sección, donde ya los dos carriles adoptan la inclinación igual al peralte, esa sección se da, pero no al inicio de la curva, sino un poco más adentro, como les decía hace un momento, ¿no? Esto lo permite la norma. Y esa es la diferencia respecto también del gráfico anterior, que la última sección donde los dos carriles adoptan la inclinación igual al peralte, no necesariamente inicia acá, donde empieza la curva circular. Puede estar un poco más adentro de la curva circular. En cambio, en el gráfico anterior, aquí, esta sección, ¿no?, donde los dos carriles tienen inclinación igual al peralte, sí empieza, o digamos se da, justo donde inicia la curva circular. Esas son algunas de las diferencias entre los gráficos para una curva con espiral y una curva sin espiral. Bien, entonces eso quería comentarles en cuanto a teoría, ¿no? Y cómo se calcula
Bueno, ¿cómo se calcula? Acá nuevamente está, ¿no? O sea, lo que tengo acá son las expresiones para los tres criterios. Ya, y esto ustedes lo pueden hacer también, ¿no? Simplemente colocar las fórmulas. Aquí, en lo que ven acá en la pantalla, es un caso, ¿no? Es un caso, me dan los datos, una cierta velocidad, una curva con radio 150. Para ese radio determinamos cuánto vale el peralte. No se olviden que este peralte, para curvas cuyo radio es mayor al mínimo, el peralte se obtiene según las gráficas. Hay 4 gráficas para hallar los peraltes. Bien. El J, por ejemplo, acá está en condiciones normales, 0.5. Y con estos valores que están acá en la celda de color verde, que son dato, ¿no? Hallamos el parámetro de la espiral. Acá está. Con ese parámetro y con la fórmula que está acá a la izquierda, determinamos la longitud para el primer criterio. Después, en el criterio 2, como les decía, se verifica si ese parámetro A se encuentra entre R tercios y R. Si es así, entonces la longitud para el criterio 2 es igual a la longitud calculada en el criterio anterior. Ahí está. Y por último, si la carretera fuese una carretera de primera o segunda clase, aplicaría este criterio que está acá, ¿no? Si fuese de primera o segunda clase. Si la carretera es de tercera clase, entonces para el criterio 3 trabajaría con esta fórmula que está a la derecha. Entonces ambas, ya sea carretera de primera, segunda o carretera de tercera, me van a dar una nueva longitud. Esa sería la longitud para el criterio 3. Entonces ya teniendo las 3 longitudes, determino la mayor y verifico, ¿no? Si fuese una carretera de primera y segunda clase, esa longitud debe ser mayor a 30 metros. Si se trata de una carretera de tercera clase, verificar que sea mayor a 25 metros. Entonces, ese es todo el procedimiento y finalmente ya ustedes indican, ¿no?, cuánto les salió esa longitud mínima. Si les piden redondear al múltiplo de 5, más cercano, pues lo pueden hacer, ¿no? 42.45. Por ejemplo, miren, acá, si fuese una carretera de segunda clase, acá tengo el L1 42.7, el L2 42.7 y el L3 me sale 17.4. De los 3 valores, el mayor es 42.7. ¿Es mayor a 30 metros? Sí. Entonces, si fuese una carretera de segunda clase, me quedo con ese 42.7. Si fuese el caso de una carretera de tercera, tendría un L1 de 42, un L2 de 42 y un L3 de 25.6. ¿No? Entonces, de los 3, el mayor es 42. 42 es mayor a 25. Sí, entonces, igual, ¿no? Si fuese una carretera de tercera clase, igual me quedo con la longitud mínima de 45 metros. ¿Bien? Así es como se analiza o se determina la longitud mínima de la espiral. Y una vez que ya ustedes tienen la longitud mínima de la espiral, si les piden elaborar el gráfico de transición de bombeo a peralte, ¿no?, tendrían que hacer este gráfico, como lo ven acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá arriba, tenemos un resumen, ¿no? Un resumen. Para una curva de radio 150, el peralte que se ha encontrado con las gráficas, un J de 0.50 en condiciones normales. De acuerdo al criterio 1 me sale 42.78, con el criterio 2 igual también me sale 42.78 y con el criterio 3 me sale 16.92, ¿no? Con los datos, este es un ejemplo que está por acá. Sí, me dan todos los datos, ¿no?
carretera de segunda clase, ¿no? Acá me dan todos los datos. Entonces, siguiendo el procedimiento anterior, acá hay un resumen, ¿no? Acá tenemos las tres longitudes. 42, 42 y 17 más o menos, redondeando, ¿no? El mayor de los tres es 42, 42.7. Entonces, esa longitud es mayor a 30. ¿Por qué? Porque es una carretera de segunda, ¿no? ¿Es mayor a 30? Sí. Entonces, mi respuesta sería 42.7. 42.7. Si me piden redondear la longitud de espiral a múltiplo de 5, entonces 42.7, el valor más cercano, redondeado a múltiplo de 5, sería 45. ¿Ya? Entonces, esa sería la longitud de la espiral, 45 metros. Ahora, elaborar el gráfico de transición de bombeo a peralte. ¿Cómo elaboramos ese gráfico? Hacemos la figurita, ¿no? Que ustedes ya lo tienen ahí en sus diapositivas, y calculan estas alturas de acá. Ahí está la formulita, ¿no? Esta altura de acá que ven acá a la derecha, entre este borde exterior y el eje de giro, es igual a A medios por P. ¿A qué es? A es el ancho de la calzada. P es el peralte. ¿Ya? Entonces, acá el peralte sí es en decimal. Entonces, de acuerdo a los datos que me dan, por ejemplo, acá dice ancho de la calzada, 7 metros. Bien, entonces, 7 metros. 7 entre 2 sería 3.5, ¿no? A medios, el ancho del carril. 3.5 por el valor de el peralte. ¿Cuánto vale el peralte? 5.8. De tal manera que si ustedes multiplican, pues, ¿no? Acá vamos a hacerlo. Ponen más 3.5 por el peralte, pero en decimal, 0.058. ¿Cuánto le da? 0.203. Ese es el valor que está acá. Esta altura pequeña. Muy bien. Igual acá, ¿no? Esta altura de acá, pequeñita, por geometría, esa altura es igual a la que está acá al inicio. ¿Cómo se calcula? Con esta fórmula, a medios, pero en este caso por el bombeo. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacerlo, miren. A medios, ¿no? O sea, era 3.5 por el bombeo. ¿Cuánto es el bombeo? Bueno, acá también, ¿dónde está el bombeo? Es un dato. Acá está, bombeo de 2.5%. Entonces sería por 0.025. No, por 0.025. Ya, entonces esa operación sale 0.0875, o sea, redondeado a 0.088. Es lo que ven acá de color amarillo. ¿Ven? Así es como se determinan estas alturas. Acá también en la parte central sería 0.088. Y ya teniendo esas alturas, podemos, y calculado también la longitud de la espiral, que está acá, ¿no? En la parte baja, en 45 metros. Con eso ya tenemos para aplicar semejanza de triángulos y obtener pues la longitud del primer tramo, el segundo y el tercero. Se trabaja, por ejemplo, yo puedo trabajar con este triángulo que se está generando ahí. En ese triángulo, hacia la derecha, yo tengo una altura, ¿no? Que es 0.203. Y también la longitud de la espiral en la base. Entonces yo puedo plantear 0.203 es a 45 como esta altura 0.088 es a L2, ¿no? La longitud del segundo tramo, que no se conoce. Bien, entonces aquí yo tengo, este es en base a semejanza de triángulos. De esta expresión despejo el L2 y me sale 19.507. Como este ángulo
es igual a este de acá y esta altura, 0.088, es igual a la de acá, a la que está a la izquierda, quiere decir que geométricamente esta longitud del segundo tramo es igual a la longitud del primer tramo. Por eso lo ven acá, ¿no? L2 igual a L1. Entonces ya tengo la longitud del primer tramo, la longitud de la zona de aplanamiento, que la ponemos acá, ¿no? 19.507. La longitud 2 también 19.507. ¿Y cómo calculo la longitud del tercer tramo? Como ya tengo la longitud de la espiral 45 y el L2 le resto, ¿no? O sea, 45 menos 19.507 y me da la longitud del tercer tramo 23.276. 23, sí, acá me falta actualizar, ¿no? Acá sería 23.276. Vamos a ponerlo acá, 23.276. Así debería de quedar, ¿no? Si no me equivoco, si están bien todos los datos, sería eso. A ver acá, M29. M29 menos B47. M29. M29. Ah, y acá está trabajando con el valor sin redondear. Acá. Entonces, acá yo le puedo decir que trabaja con el valor redondeado. Sería el M30. Vamos a cambiarlo. M30 menos el B47, que es la longitud L2. Ah, ya está. Por eso es que, o sea, el valor anterior estaba bien. Era con la longitud redondeada. 25.493 metros. Ya está, ¿no? Entonces, esta es la figurita que tendrían que presentar para el gráfico de transición de bombeo a peralte en una curva que lleve espiral. ¿Ven? Así es. Entonces, con esto creo que podemos cerrar lo que es el tema de las espirales, ¿no? Ahí tienen, a no ser que tengan alguna consulta de esta parte, curvas con espiral. Hay otras situaciones también en donde ustedes requieren calcular progresivas, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, tienen 3 tramos, ¿no? Entonces, les pueden dar las progresivas de los PEIs, que vendrían a ser ya las progresivas definitivas, ¿no? Cuando le dan acá en los vértices, en los puntos, progresivas, deberían de, o sea, si le dan las progresivas y los datos de las curvas circulares, quiere decir que estas progresivas ya son las progresivas finales, ¿no? Ya ajustadas. Por ejemplo, acá vamos a ponerle, no sé, pues, no sé, por darle cualquier valor, 3 más 3 más 200, ¿no? Por dar cualquier valor acá. Y por acá vamos a ponerle 3 más 500. Ya estoy dando así cualquier valor, más o menos. Pero esto ya serían los PEIs finales, ¿no? O sea, ya los PEIs de diseño. ¿Qué significa esto? Cuando yo hablo de PEI de diseño, o PEI finales, es que ya se trazó la línea de tangentes, ¿no? Luego se colocaron las curvas circulares de diseño y se actualizaron los PEIs. Entonces, esos valores ya actualizados son los que, por ejemplo, estamos mostrando acá, ¿no? Muy bien. Creo que por ahí había alguna consulta, no sé.
como yo estoy en pantalla completa, no veo sus preguntas. Por eso pueden activar sus micrófonos. Dice lo de acá lo de Excel. Lo de Excel, ¿qué hay con lo de Excel? Las tablas, si les puedo pasar. Podría pasarles, pero no les voy a pasar porque esas tablas tienen que saber utilizarlas. Ya se ha dado el caso en que en alguna ocasión pasé las tablas, el alumno colocó unos datos, no se dio cuenta que había que modificar algo en cuanto a signo y cometió un error. ¿Por qué? Porque no las elaboró él. Por eso yo prefiero que ustedes hagan sus propias fórmulas. O sea, no es nada difícil, ¿no? Acá simplemente estoy colocando las fórmulas que hemos visto en los criterios. Nada nuevo. Solamente estoy colocando las fórmulas. Pero el detalle es que ustedes tienen que saber qué es lo que están colocando dentro de las celdas. ¿Cuál es su fórmula? Entonces, eso lo sabe uno. Si encuentra por ahí algo raro, entonces como ya conoce su fórmula, la celda donde ha editado, lo puede arreglar. Por eso es que prefiero yo lo puedo entender y aún así a veces me cuesta no hacerle seguimiento. Pero la recomendación es que ustedes coloquen sus propias fórmulas. Uno cuando lo hace ya sabe más o menos dónde ir, ¿no? Directamente a dónde ir para hacer los ajustes correspondientes. Entonces, traten de hacerlo para que ustedes se den cuenta. Es la única manera de practicar. Sí, es la única manera de poder practicar. Lo que les puedo dejar, por ejemplo, es todo esto, ¿no? O sea, para que ustedes lo hagan y verifiquen si es que en realidad les sale estos resultados que están acá. Yo creo que eso lo tengo en un Excel. 25. Eso sí les puedo dejar aquí en la semana o en la semana anterior, ¿no? Donde está el tema de espirales. Ya para que ustedes lo practiquen. Pero no es que no quiera darles, en realidad se las puedo dar después del examen, ¿no? Pero es para que ustedes practiquen. Uno cuando hace sus propias cosas ya sabe, ¿no? Sabe cómo lo hizo, qué fórmula, cómo redondeó, si redondeó hacia arriba, hacia abajo, bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Ahora, acá los tengo en Excel, pero igual ustedes lo pueden trabajar con una calculadora también, ¿no? Solo que en Excel me permite, digamos, tener los resultados más rápidos para diferentes datos, ¿no? Eso es, digamos, una de las ventajas de Excel. Cambiar mis datos y se actualizan según los resultados, según la fórmula que he colocado. Es por eso. Ahora miren, les estaba comentando este caso, ¿no? Aquí, yo tengo 3 más 200. Ya supongamos que me dicen que este trazo corresponde a una derivación, que esa derivación se da justo en el kilómetro 3 más 00. Ahí se da más o menos en ese punto, ¿no? 3 más 00 es como, esto de derivación es como decirles, a ver, yo tengo una carretera que viene por acá, ¿no? Algo así, viene por acá, y justo en el kilómetro 3 hay una desviación que va por acá arriba. Ya, es algo parecido. Bien. Entonces, para no llenarme de trazo, lo voy a dejar así. En la progresiva 3 más 00 hay una derivación, ¿no? Hay un 2 PIs, noto acá. En la progresiva 3 más 200 y después en 3 más 500. Y me pueden indicar los radios, ¿no? De estas curvas. Por ejemplo, me pueden decir que el radio de la curva 1, ¿cuál es la curva 1? Por ejemplo, la que está acá a la izquierda. La curva 1.
Y ahí esta va a ser la curva 2. Aquí está acá a la derecha. La curva 2. Ya, por ejemplo, entonces, y por acá me dice, ¿no? El radio de la curva 1 es de, no sé, pues un valor cualquiera, siempre y cuando sea lógicamente mayor al mínimo, ¿no? Es 150, por ejemplo, vamos a poner, ¿no? 150 metros. Ya, 150 metros, supongamos. Listo. ¿Qué otro dato necesito? Ya, radio de curva 1 y el delta. Necesito también ese dato, ¿no? Un delta 1. Vamos a poner acá el delta. ¿A qué me refiero con el delta? El ángulo de flexión, ¿no? El delta 1, para hacerlo más fácil, le voy a poner así, 45 grados. Ya, pero ojo que este dato puede estar expresado en grados, minutos y segundos. El delta 1, 45 grados. Y por acá vamos a ponerle el 2, el delta 2, en el PI2, ¿no? Es de, en este caso, 35 grados, vamos a poner. Podría ser 30 también. 35 grados. Ya, nuevamente le digo, acá por facilidad estoy colocando valores en grados, pero en un ejercicio real puede ser en grados, minutos y segundos. No, eso ya ustedes lo saben. Ya. El delta 2 es 35 grados. ¿Qué más? No. Entonces, este de acá, el 3 más 200, sería mi primer punto, mi primer PI, ¿no? PI1 igual a 3 más 200. Y también voy a tener más adelante un PI2, cuya progresiva es esta de acá. PI2 3 más 500. Ya, ahí más o menos. Ya para que se entienda el esquema. Bien. Pregunto. ¿Cuánto debería de tener como mínimo el tramo recto entre las dos curvas? Este tramito que está por acá, ¿no? Al centro. O sea, aquí yo tendría un PC1, ¿no? PC1 y por acá un PT1. PC de PT, ¿no? Inicio y fin de las curvas circulares. PC1, PT1. Por acá arriba tendría un PC2 y también un PT2. PC2 y también tendría acá a la derecha un PT2. Ya está, algo así. Muy bien. Entre el PT1 y el PC2 hay una longitud, ¿no? Un tramo recto. ¿Cuánto debería ser la longitud mínima? Entonces ustedes dicen, ¿no? Bueno, esto es ese tramo recto es un tramo recto tipo O, de acuerdo a las curvas, ¿no? Que tiene al inicio y al final. Entonces, por ejemplo, van a las tablas. ¿Dónde están mis tablas? Creo que ya cerré el archivo. Van a sus tablas y buscan donde puse las tablas. Creo que ya cerré ese archivo. No, acá está. Acá está. Ya. Y por ejemplo, es una de las primeras
tablas que hemos visto, ¿no? Donde están las longitudes para alineamientos horizontales, longitud de tramos en tangente. Ahí está, ¿no? La 302.01. Y bueno, claro, pero necesitamos algunos detalles adicionales, que vamos a colocarlos por acá, a la derecha, ¿ya? Digamos, una carretera de segunda clase. Segunda clase, queda otro dato, orografía, accidentada. Muy bien. ¿Qué otro dato necesitan? Carretera de segunda clase. Vamos a suponer que mi velocidad de diseño ya se determinó. Y velocidad de diseño de... ¿cuánto le ponemos? ¿Cuánto es la mínima velocidad de diseño para una carretera de segunda clase con orografía accidentada? A ver, vamos a ver acá. Carretera de segunda clase. Orografía accidentada. ¿Dónde están las tablas? Acá. Acá están, ¿no? Por eso estas tablas tienen que tenerlas a la mano. Carretera de segunda clase, orografía accidentada. Tengo un rango entre 50 a 70. Ya, supongamos 50. Ya voy a trabajar con la... Si me dicen que hay restricciones económicas, trabajo con la mínima velocidad, ¿no? Y entonces vamos a ponerle acá que hay restricciones económicas y mi velocidad sería de 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque me indican que tengo restricciones económicas. Acuérdense que con los valores mínimos los elementos geométricos son más pequeños, ¿no? O sea, voy a posiblemente ahorrar también el movimiento de tierras. Bien, ¿qué otro dato necesito? Carretera es una orografía de velocidad de 50. Ya bueno, si hay otro dato, luego lo vamos a poner por acá. Podría ser también el ancho de calzada, ¿no? Que necesite tal vez el ancho de calzada. Entonces, si necesito el ancho de calzada, como es una carretera de segunda clase, acá vemos, vía de 2 carriles, ancho mínimo 3 metros 30. Ya, 3 metros 30. Entonces yo voy a poner acá, ancho de calzada igual a 3 metros 50. El mínimo es 330, yo lo voy a poner 350. Y también voy a considerar un bombeo igual a ¿cuánto? 2%, por ejemplo. Ya está. Creo que por ahí ya tenemos algunos datos. Si falta algo, luego lo vamos a agregar. Entonces, regresando al tema anterior, ¿no? La longitud mínima. Mi velocidad es de 50 en un tramo recto tipo... Muy bien, entonces vamos acá. Regresamos al gráfico o a la tabla. Acá estábamos, ¿no? Velocidad de 50, tramo recto tipo O, 139 metros debería de medir como mínimo, 139. Muy bien. Entonces acá voy a anotar, ¿no? Este tramito debe tener una longitud mínima de 139 metros. Ya para acordarme. Ahí. Muy bien. No, pues fíjense lo que puedo ir sacando, ¿no? Como resultados. Si me preguntan ese tramo, ¿qué longitud mínima debería de tener? 139 metros. Ahora, preguntan, la curva 2, ¿no? Esa curva 2 cuyo radio no he puesto, ¿cuánto podría ser el máximo de ese radio de tal manera que cumpla con las condiciones de variación de velocidad?
entre curvas consecutivas. Ya, o sea, quiero hallar el radio, no el mínimo, el máximo para la curva 2. Ojo que la curva 1 ya está fijo, ¿eh? Si me dicen, si quiero mantener el radio 1 con 150, pero ahora quiero colocarle en la curva 2 su radio máximo, de tal manera que cumpla con la norma, ¿ya? Sobre todo con el tema de variación de velocidad entre curvas consecutivas. ¿Cuál sería el valor de el radio de la curva 2? A ver, para empezar, entre curvas consecutivas, ¿cuál es el criterio que debería de cumplirse? A ver, ¿quién me dice? Lo exonero del examen. A ver. ¿Qué dice la norma en cuanto a velocidades entre curvas consecutivas? ¿Cuánto es el cambio máximo que debería darse? O la diferencia máxima en curvas consecutivas. Y eso lo hemos conversado en algún momento, cuando estábamos hablando de radio mínimo. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es ese criterio? Un criterio que dice que el delta de velocidades debe ser menor a ¿cuánto? Menor o igual a 20 kilómetros por hora. ¿No? Delta de velocidad menor a 20 kilómetros por hora. Entonces, lo que tengo que hacer es, ¿cuál es la velocidad que pueden desarrollar los automóviles o los vehículos en la curva 1? ¿Cuánto es la velocidad que pueden desarrollar los vehículos en la curva 2? Calculo esas velocidades y verifico si no excede a los 20 kilómetros por hora. O en todo caso, yo puedo calcular cuál es la velocidad máxima que pueden desarrollar los vehículos en la primera curva. Me sale un valor, ¿no? A ese valor le sumo 20, digamos sería el máximo delta. Si me sale, por ejemplo, 40, 40 más 20 sería 60. Entonces, en la curva 2, ¿no?, la velocidad a desarrollar sería 60. Para 60, ¿cuánto vale el radio? Y ya tengo mi respuesta. Entonces, a ver, cojan su calculadora, lápiz, papel y calculen. A ver, en la curva 1. De paso que también pueden verificar, ¿no?, ¿cuánto es el radio mínimo en estas condiciones? Carretera de segunda clase accidentada. A ver, mientras yo voy verificando, ustedes más o menos vayan planteando pues, su respuesta. Segunda clase accidentada. Radio mínimo. Voy a ir buscando por acá. Radio mínimos. Carretera accidentada. En terreno accidentado. Velocidad de diseño 50. 50 le pusimos, ¿no? Sí, 50. Entonces radio mínimo 70. 70.3, ¿no? Bueno, redondeo ya a 70. 70 es el radio mínimo. Y acá en el ejercicio yo les he puesto 150. O sea, está bien, ¿no? Es un radio mayor al mínimo. Para un radio de 150 con un delta de 45, ¿qué velocidad máxima podría desarrollar un vehículo cuando ingresa a esa curva? A ver, calculen. ¿Cuánto le sale? Yo en algún momento cuando estábamos viendo radio mínimo les mostré acá, ¿no? Aquí está la formulita para llegar al radio mínimo, ¿no?, con sus tablas. Y a partir de esa fórmula
le dije que también podían, ¿no? Calcular la velocidad a desarrollar en determinada curva de radio tal un vehículo. Muy bien, entonces, a ver. Y acá les puse, ¿no? Cómo llego a hallar esta velocidad, ¿no? Partiendo de esta fórmula, pues, ¿no? R, P cuadrado entre. Entonces partimos de ahí, desarrollamos, simplificamos y llegué a esta expresión que está acá abajo, que me permite calcular la velocidad que desarrollaría un vehículo al ingresar a una curva de radio R. Ya está. Entonces, ¿qué necesito? Conocer el radio. Ya, entonces, en este caso, el radio es de ¿cuánto? 150, ¿no? Vamos a poner acá 150. ¿Ya lo calcularon? A ver, si ya lo calcularon, me indican, ¿eh? Y verificamos acá si que está bien o está mal. 150. Esa curva hay que indicarle también cuánto vale su peralte. Entonces, ahí viene nuevamente el uso de tablas, ¿no? A ver, ¿cuánto es el peralte? Para peraltes utilizamos cualquiera de estas 4 gráficas. Como me dicen que es en terreno accidentado acá, tipo 3, ¿cuánto sale? A ver, 150, ¿no? Velocidad 50. 40, 50. Estamos por acá, 40, 40, hasta acá. Un poquito antes del centro, 8.4. ¿Está bien? 8.4. O sea, 0.084 en este caso. 0.084. Peralte, ingresa en decimal. Ahí por ahí creo que están colocando algunos, a ver, mensajes. En la asistencia, Charaja. Charaja, ¿a qué horas has ingresado ya cuando estamos cerrando? Llega a mi casa de trabajo con... Ha estado de paseo por el Morro Solar. Charaja. A ver, antes de que me olvide, Charaja, vamos a considerarte que pues no vaya a ser que te desaprueben por DPI. Charaja. A ver, mientras vayan calculando, ¿no? Estaba haciendo acá intermedio. Charaja, ya está. ¿Alguien más que ingresó tarde? Azarte, Bayón, avisen, tienen su micrófono porque no veo el chat. Azarte, Bayón, Campomanes, Carrasco, Coronel Cruz, Peña, Quispe, Robles, Solórzano, Suclupe. ¿Quién más? A ver, ¿quién levantó la mano por ahí? ¿Nadie más? Ya, entonces cerramos acá. Ya. Regresamos entonces. Estábamos acá. 150 radio, ya hallamos el peralte. Y la velocidad que puede desarrollarse en esa curva, como máxima, es 66.3. Entonces, 66.3. Ya vamos a poner acá. Para esa curva, velocidad máxima igual 66.3 kilómetros por hora, ¿no? Ya saben, para no colocar acá las unidades. 66.3. Eso quiere decir que si en esta primera curva yo puedo desarrollar hasta, o sea, el vehículo puede desarrollar hasta 66.3, ¿ya? Ojo que la velocidad de diseño es 50. O sea, normalmente debería ir como máximo a 50, pero al utilizar una curva de radio mayor,
podría ir a una mayor velocidad. Ya dice, podría, pero no se recomienda porque el diseño, la velocidad de diseño es de 50. Sin embargo, si excede la velocidad a 55 o a 60, todavía podría permanecer dentro de la curva. Podría, pero si ya va a una velocidad, por ejemplo, de 80, ya la fuerza centrífuga lo saca de la curva automáticamente, porque ya está excediendo la máxima. Muy bien. Entonces, si en esa curva como máximo el vehículo puede desarrollar 66, eso quiere decir que en la curva 2, ¿qué velocidad máxima debería de tener? Acá. Justamente para que se cumpla este criterio, ¿no? Del delta de velocidad debe ser menor a 20 kilómetros por hora. Entonces, en la curva 2, su velocidad máxima sería igual a ¿cuánto? Súmele 20. 66, 76, 86, ¿no? 86.3 kilómetros por hora. ¿Ya? Kilómetros por hora. Ya está, entonces ya tengo ese dato de cuál sería la velocidad como máximo que podría desarrollar en la curva 2. Y a partir de acá, de esta velocidad, puedo hallar cuánto sería el radio correspondiente. A ver, ¿quién me da el dato? ¿Cuánto sería el radio? ...86.3, dice Fabiana, ¿no? Claro, 86.3. Esa sería la máxima velocidad que debería desarrollar la segunda curva para que entre las dos la diferencia no exceda a los 20 kilómetros por hora. Muy bien, entonces si ya conozco a qué velocidad como máximo podría ir el vehículo en la segunda curva, ¿cuánto sería el radio? O sea, podría utilizar esta fórmula, ¿no? De acá. Claro, sin los máximos ni los mínimos. O sea, R es igual B cuadrado entre 127 por F más el peralte. Puedo utilizar esa fórmula y determinar cuánto sale. A ver, vamos a ponerlo acá. La velocidad, ya sabemos que es, ¿cuánto le dije? 86.3. Ya, acá lo voy a poner a la izquierda. 86.3 kilómetros por hora. El F, este F, como no varía demasiado, a ver, para un radio de 150, para una velocidad de 50, ¿no? El F vale 0.16. Entonces, 0.2. Ya, bueno, y también tenemos acá la formulita para hallar en función a la velocidad LF. Listo, entonces lo vamos a dejar ahí. 0.13. Ya. Y necesito un peralte. O sea, todavía no conozco el radio. Sin embargo, necesito ese peralte. Lo vamos a dejar con el valor que tenía de la curva anterior, pero ojo que luego tengo que actualizarlo, ya, porque no es el peralte real, todavía no conozco el valor de R, ya, pero para tener un aproximado lo voy a dejar con ese valor. Entonces fíjense, si considero un peralte de 8%, me sale un radio de 277, casi 280, ya. Entonces voy a actualizar el peralte
para un radio de 280. Entonces nos vamos al gráfico, acá, ¿no? Y para un radio de 280 buscamos 280 más o menos por acá. Entonces, ¿cuánto sería el peralte para una velocidad de 50? Es más o menos por acá. Entonces sería algo de 5.2, 5.3. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto le ponemos? ¿5.2 o 5.3? 5.3. Fabiana, ya, ok. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ponerle 5.3. Aquí. Peralte, 0.053. Y ya está. Ahora, miren, cuando le pongo 0.053, ajusta el radio y me dice, ahora el radio puede ser 320. Entonces, regreso a mi gráfico y para 320, ¿cuánto sería el peralte? 320 es más o menos por acá. Sería 4. A ver, 300, 400, 350, 320, por acá. 4.6 más o menos. 4.6. Ya, vamos a ajustar. 0.046. Y me sale 335. Ya, ahora miren, si yo regreso al gráfico para 335, 300, aquí es 400, 300, 335, 335, el peralte es casi 4.6 más o menos. O sea, ahí ya no tengo casi diferencia, ¿no? Es el valor para esta curva es casi el anterior. O sea, ya ahí se detiene mi iteración, porque ya no estoy encontrando nuevos valores del peralte. Casi coinciden con el anterior. En consecuencia, sería de 335 metros. Esa es mi respuesta. Entonces acá, la curva 2, acá dice, la curva 2 tendría un radio máximo igual a 332 metros. 332 no sale, ¿no? 331.3. Ahora lo redondeo ahí, 332 metros. 332 metros. Y entonces esa sería mi respuesta. Ahora, yo le dejo como ejercicio, ya estamos casi terminando. Si es que le ponemos acá el radio 332 y la primera curva su radio 150, ustedes verifiquen si es que en el tramo recto entre las dos curvas sigue cumpliendo con la norma. Es decir, tiene una longitud mayor o igual a 139 metros. Ya, para ello tendrían que calcular cuánto vale la tangente de la primera curva, ¿no? La tangente 1. Vamos a ponerle ahí cuánto vale la tangente 1 y también cuánto vale la tangente de la segunda curva. Tangente de la segunda curva. De tal manera que ahí, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, ¿cuánto mide este tramo recto? El tramo intermedio. Si acá es 500, si acá es 200, hay 300, ¿no? Si a 300 le resto T1 más T2,
me va a quedar una longitud. Entonces, esa longitud debería ser mayor a 139, con lo cual puedo indicar que sí, sigue cumpliendo con la norma. Y si no cumple, o sea, si me sale menor a 139, indicaré que entonces el tramo ya no estaría cumpliendo con la norma. Igual, podría verificar también para ese tramo si es que está cumpliendo con la distancia de visibilidad de parada. Acá lo que me faltó indicar es, por ejemplo, la pendiente longitudinal, ¿no? Para calcular la distancia de parada. Pero le podrían dar ese dato. Pero ven cómo se pueden sacar varias cositas, ¿no? Se puede preguntar varias cosas en relación a un croquis así simple. Ahora, ¿cómo se calculan las tangentes? Bueno, hay fórmula, ¿no? ¿A qué es igual la tangente? La tangente es R tangente de delta medios. Y como ya les están dando acá los ángulos de deflexión, ustedes pueden calcular estas tangentes, ¿sí? Pueden calcular. Pregunto, ¿cuánto vale el PC2? ¿Cuánto es la progresiva del PC2? A ver, ¿quién me dice cuánto vale la progresiva del PC2? Si me dan esa respuesta, quiere decir que están preparados para el examen. ¿Y cuánto vale la progresiva del PT1? Y ahí con esto cerramos. Ahí está. Pregunta. Calculen ustedes cuánto vale esas progresivas. PC2 y PT1. La del PC2, como ya tengo el PI de la segunda curva, puedo hallar la tangente 2 y restarlo, ¿no? Y tendría en ese caso la progresiva del PC2. Lo pueden calcular. A ver si gustan, hagan su cálculo. Ya está, a ver, ¿cuánto le sale? Bueno, para el caso de la... ¿Dónde está el gráfico? Les indico, ¿no? Si ustedes calculan la tangente 2, ¿no? Le va a salir un valor.
restarían del PI2, ¿no? Que es 3 más 500. O sea, el PC2 sería 3 más 500 menos la tangente 2. Ahí le sale un valor. Si quieren el PT2, previamente habría que calcular la longitud de la curva 2, que es pi r delta entre 180. Y ya tienen el radio calculado. El delta también es dato, 35 grados. Entonces podrían sumarle al PC2 la longitud de la curva 2 y ya tienen el PT2. En el caso de la primera curva, como tienen el PI1, calcularían la tangente 1, ¿no? Ojo, miren. Entonces el PC1 sería 3 más 200 menos la tangente 1. ¿Sí? Ojo, 3 más 200 menos la tangente 1. Ahí tienen el PC1. Luego calculan la longitud de la curva 1 y esa longitud se suma al PT1. ¿Qué es lo que obtienen? El PT1. Es lo que yo les estaba preguntando acá, ¿no? ¿Cuánto vale el PT1? Entonces, en el caso de la primera curva, para ir al PT1, primero tengo que calcular el PC1. ¿Cómo se calcula el PC1? Restando al PI, ¿no? La tangente. Y luego se le suma la longitud de la curva. Con eso tengo el PT1. No vayan a cometer el error de a 3 más 200 sumarle T1. No es así. ¿Ya? Primero se calcula el PC. Primero se calcula el PC y el PT es así, ¿no? El PC más la longitud de la curva. Ese es el procedimiento. Por eso siempre primero calculen el PC y luego el PT. Muy bien, entonces así podrían ir determinando las progresivas, si es que les piden las progresivas. También pueden verificar, ¿no? Si los tramos rectos cumplen con la longitud. Y en este caso hemos calculado cuánto sería el radio como máximo, de tal manera que la diferencia de velocidades entre curvas consecutivas no excedan a los 20 kilómetros por hora. Muy bien, entonces ahí ya tienen algunas directivas para ejercicios similares, ¿no? Claro, yo podría calcular también como parte de este ejercicio, si me piden, a ver, la primera curva, ¿requiere espiral o no requiere espiral? La velocidad es 50, carretera de segunda clase. Entonces, solamente para anotar, vamos a ver. Tendría que buscar, ¿no? Acá en mis tablas. Acá está, ¿no? Carretera de segunda clase, velocidad 50. Toda curva con radio menor a 225 requiere espiral. 225. Entonces la primera tiene 150, sí necesita espiral. La segunda curva requiere espiral, no, porque su radio, de acuerdo a lo que me están pidiendo, es 332, es mayor a 225. Entonces, podría calcular para la primera curva la longitud mínima de espiral y también, teniendo ya la longitud, podría determinar el gráfico de transición de bombeo a peralte, ¿no? Ese gráfico que les estaba mostrando hace un momento. Entonces, como verán, de algo muy simple, ¿no? Empezamos así colocando algunos datos. Yo puedo preguntar varias cosas. Entonces, para que lo tengan presente en el examen también, ¿no? Se les van a dar los datos necesarios y luego se les empieza a preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto sería el radio mínimo para estas condiciones? Si consideramos estos radios de diseño, determine si cumple con tal o tal cosa. Para esta curva, calcule o analice si requiere espiral o no. Y en el caso que requiere espiral, calcule la longitud mínima de la espiral, elabore para esa curva el gráfico de transición de bombeo a operante, ¿no? Ese tipo de preguntas, entonces, podrían venir en el examen. Entonces, hay que tener claro su teoría, bueno, para poder responder a ese tipo de preguntas.
Muy bien, ¿alguna pregunta final, chicos? A ver, vamos a ir acá. Gonzalo, adelante. Sí, profesor. Según tengo entendido, creo que era este viernes que era el parcial, pero ¿cómo será el Ujú. formato del examen? ¿Nos darán un PDF para resolver cada cierto tiempo de hora o cómo será el tipo de evaluación? ¿Por vía No, es una SUMAD? evaluación que dura 2 horas y habrá una pregunta, por lo menos, con sus datos, y a partir de esos datos le van preguntando, ¿no? Parte A, por ejemplo, Pero o calcula el sea, radio tenemos que mínimo tomar de tal foto y curva, ¿no? subirlo. Y así, A, B, C, D, ¿no? Entonces ustedes Pero, van respondiendo. o sea, nosotros tenemos que mandar fotos de ese ejercicio resolviendo, supongo, ¿no? Como habrá un formato para Sí, o sea, enviarlo. se le va a dar digamos, el formato en Word con las preguntas, el Ajá. enunciado. Ustedes resuelven, pueden tomar una fotografía de lo que han hecho a mano, ¿no? Sus cálculos, y lo pegan ahí, lo pegan. En la parte A, por ejemplo, pegan ahí su respuesta. Para la Ah, parte B también pegan su respuesta y así. Cuando ya tengan todo completo, lo pasan a PDF y lo suben al enlace que van a tener en el aula virtual. Ese ah, sería el procedimiento, ¿no? ok. O Ahora, sea, oh, oh, sí, ahora es posible que podría ser con tiempo, ¿no? O sea, le puede decir, por decirles, del, del ítem A al C, usted dispone de 1 hora. ¿Ya? Entonces hacen sus cálculos, 1 hora. ¿Ya? Termina esa hora y le dice, no, ahora puede responder del ítem siguiente hasta el final. Pero es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, es cuestión de tiempo simplemente. En algunos casos ponen así, ¿no? O a veces dicen, pregunta 1, de la A a la C, ya, tienen tanto tiempo. Y después se cierra ya, se cierra ese enlace. Y le dicen, a ver, ahora las siguientes respuestas dispone de tanto tiempo. Entonces, para que ustedes respondan, lo suban al enlace y una vez que vence ese tiempo ya se cierra el enlace, ¿no? Podría ser también. Pero lo más importante es el tipo de pregunta, ¿no? Y el tipo de preguntas es como les estoy comentando. Radio mínimos, peralte, longitud de espiral, gráfico de transición de bombeo a peralte, verificar si cumple con la norma, longitudes mínimas, tipo S, tipo O, etcétera, ¿no? Todo, en realidad todo lo que hemos visto como parte de la teoría, ¿no? En las últimas sesiones. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pero el examen será en clase o será solo por plataforma? No, en el caso de ustedes es virtual. O sea, no estaremos en una Virtual. reunión como tal, estaremos resolviendo el examen así por vía Blackboard. Ustedes ingresan, sí, sí, se conectan a esta sala ¿Ya? y luego van a encontrar ahí un enlace para que puedan descargar la pregunta del examen. Ah, Van ah, respondiendo, van copiando en el Word sus respuestas, ¿no? Ahí toman fotografías de sus respuestas, lo pegan en el Word y al final, como les digo, ya generan un PDF con todo el documento, con sus respuestas y lo suben al enlace. Ya, en el caso de las secciones virtuales, es posible que, todavía no me han confirmado, pero es posible que sea por tiempos. O sea, van a tener un tiempo para responder de la A a la D, por ejemplo, y otro tiempo para responder de la E hasta la, no sé, hasta la letra G, por decirles. ¿Ya? Porque claro, son modalidades diferentes, ¿no? Algunos alumnos, algunos de sus compañeros van a estar respondiendo el examen de manera presencial en la universidad, ¿no? En algunas sedes. Y otro grupo va a estar respondiendo de manera virtual. Entonces, lo que se pide es que las condiciones sean más o menos parecidas. Sus compañeros, por ejemplo, tienen que ir al campus, ¿no? El aula, están respondiendo. Ustedes no necesariamente tienen que ir al campus, ¿ya? Pero de alguna manera se tiene que controlar el avance del examen y ese control puede ser a través de tiempos.
dispone de tanto tiempo para responder tales preguntas y otro tiempo para responder tales preguntas. Ya, eso todavía no está confirmado, pero es posible que se aplique para el caso de secciones virtuales. Pero eso ya es secundario, ¿no? Porque si ustedes tienen claro su teoría, ya, pues, una cuestión de tiempo es simplemente ir verificando, ¿no? Su reloj al costado y van más o menos respondiendo y viendo que luego pueden subir sus respuestas dentro del plazo indicado. Eso sí, una vez que ya se cierra el enlace, ya no hay forma, o sea, no es válido que me envíen a mi correo, ¿no? No me digan, profesor, justo cuando estaba subiendo, ¿no? Se desconectó, se fue la luz, nada, nada. Solamente se va a corregir aquellos archivos que se han subido al enlace del aula virtual. ¿Ya? Eso es lo válido. Cualquier otra posibilidad no es válida. Y esto es por reglamento, no es porque se me ocurra a mí. Ya, es lo que se ha conversado en las sesiones de coordinación del curso y también acorde al reglamento de la universidad. Y entonces es para que ustedes tengan en cuenta y no esperen el último minuto para subir su respuesta. El tiempo más o menos está calibrado para que en estas 2 horas o un poco menos puedan responder, puedan pasar sus respuestas a PDF y lo puedan subir al enlace correspondiente. ¿Eh? Listo, chicos. Entonces, nada más. Desearles que les vaya bien en sus exámenes parciales y ya nos reencontraremos pues en la semana 9, ¿no? Para hacer algunos comentarios respecto a sus exámenes. Muy bien. Listo, entonces nos quedamos acá. Vamos a cerrar la grabación.